El sonido de los disparos resuena en las calles adoquinadas del París ocupado. Un hombre con un abrigo oscuro corre frenéticamente, con la respiración entrecortada mientras aprieta un desgastado maletín de cuero contra su pecho. El golpeteo rítmico de sus pasos es repentinamente interrumpido por un fuerte crujido. Una bala pasa silbando y no lo alcanza por centímetros. El hombre tropieza y las piernas le fallan. Cae al suelo con un ruido sordo y el maletín se desliza por el pavimento resbaladizo por la lluvia. Cuando los soldados nazis se acercan, haciendo sonar sus botas siniestramente sobre la piedra, encuentran al hombre inmóvil, sin pulso. Lo que no saben es que esto es solo el comienzo de uno de los engaños más audaces de la Segunda Guerra Mundial. En los oscuros días de 1940, mientras las fuerzas de Hitler arrasaban Europa con un impulso aparentemente imparable, un hombre se embarcaría en una misión tan atrevida, tan increíble, que cambiaría el curso de la guerra y salvaría innumerables vidas. Esta es la historia de Juan Pujol García, el espía que se hizo pasar 4 años muerto para engañar a los nazis. Para comprender verdaderamente la magnitud del engaño de Pujol, primero debemos dar un paso atrás y examinar el mundo que habitaba. Europa quedó envuelta en llamas y las tácticas de guerra relámpago de la Alemania nazi aplastaron toda oposición. La caída de Francia en junio de 1940 había conmocionado al mundo, dejando a Gran Bretaña sola frente a la maquinaria de guerra nazi. Estados Unidos todavía era oficialmente neutral y la Unión Soviética estaba sujeta a su pacto de no agresión con Alemania. Fue una época de oscuridad, miedo e incertidumbre. En este crisol de guerra, el arte del espionaje adquirió una importancia sin precedentes. Ambos bandos intentaron superarse mutuamente, no solo en el campo de batalla, sino también en el sombrío mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. El destino de las naciones dependería de secretos susurrados en habitaciones oscuras, mensajes transmitidos en plena noche y la astucia de individuos dispuestos a arriesgarlo todo por su causa. Si está cautivado por esta historia de intriga en tiempos de guerra, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para conocer más historias increíbles de la historia. Su apoyo nos permite seguir sacando a la luz estas narrativas ocultas. Juan Pujol García nació en Barcelona, España, el 14 de febrero de 1912. Al crecer en una familia de clase media, el joven Juan estuvo expuesto a una amplia gama de ideologías políticas. Su padre era un exitoso hombre de negocios con inclinaciones liberales, mientras que su madre provenía de un entorno religioso conservador. Esta educación diversa moldearía la visión del mundo de Pujol y le inculcaría un profundo aprecio por la democracia y la libertad individual. Cuando era joven, Pujol ya había vivido los años tumultuosos de la Guerra Civil Española. Desde 1936 hasta 1939, fue testigo de primera mano de la brutalidad de las fuerzas fascistas y comunistas. Pujol logró evitar el servicio militar fingiendo enfermedades y produciendo documentos falsificados, una habilidad que le sería de gran utilidad en sus proyectos futuros. Durante este tiempo, desempeñó diversos trabajos, incluido el de avicultor y director de cine. Estas experiencias, aparentemente mundanas, le proporcionarían más tarde el conocimiento práctico y las habilidades de improvisación cruciales para su papel como espía. La Guerra Civil Española dejó una huella imborrable en Pujol, fomentando en él un profundo odio hacia los regímenes totalitarios de todo tipo. Vio el conflicto como un brutal ensayo general para una conflagración aún mayor por venir. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Pujol estaba decidido a desempeñar un papel en la derrota de la Alemania nazi, a la que consideraba la mayor amenaza a la libertad y la democracia. Solo había un problema: nadie lo quería. A principios de 1940, mientras la guerra se intensificaba y las fuerzas alemanas se preparaban para lanzar su invasión de Europa Occidental, Pujol se acercó a la embajada británica en Madrid. Ofreció sus servicios como espía, presentándose como un oponente idealista del nazismo deseoso de ayudar a la causa aliada. Para su consternación, los diplomáticos británicos lo desestimaron de plano. Lo veían como un oportunista español más, sin habilidades ni conexiones reales que ofrecer. Sin inmutarse por este rechazo, la mente de Pujol comenzó a trabajar horas extras. Si los aliados no lo aceptaran, tal vez podría encontrar otra manera de asestar un golpe al régimen de Hitler. Fue entonces cuando ideó un plan audaz, casi temerario.
Convencería a los alemanes para que lo contrataran como agente y luego usaría ese puesto para proporcionarles información falsa. Sin ningún entrenamiento, sin ningún apoyo, Juan Pujol García inició su propia guerra privada contra el Tercer Reich. El primer paso del plan de Pujol fue establecer sus credenciales como simpatizante pronazi. Se acercó a la embajada alemana en Madrid, presentándose como un partidario fanático del régimen nazi y sus ideales. Para reforzar su tapadera, afirmó ser un funcionario del gobierno destinado en Londres, deseoso de transmitir información vital al esfuerzo bélico alemán. En realidad, Pujol nunca había puesto un pie en Inglaterra. Su conocimiento del país procedía íntegramente de guías turísticas, noticieros y un estudio minucioso de los horarios de los trenes. Armado únicamente con su imaginación y una pila de libros de la biblioteca sobre Inglaterra, Pujol comenzó a elaborar elaborados informes sobre movimientos de tropas e instalaciones militares, todos completamente ficticios. Increíblemente, los alemanes cayeron en la trampa. Estaban desesperados por obtener información de inteligencia de Gran Bretaña, y los informes de Pujol, llenos de detalles lo suficientemente precisos como para parecer plausibles, dieron en el blanco. El servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, le dio el nombre en clave Arabel y creía que tenían un activo valioso en Gran Bretaña. A medida que crecía la red de subagentes imaginarios de Pujol, también crecía la audacia de sus mentiras. Afirmó estar viajando por Gran Bretaña, visitando puertos, aeródromos y fábricas, todo ello sentado en un café de Lisboa. Inventó convoys enteros de barcos, con tonelaje preciso y manifiestos de carga. Los alemanes quedaron tan convencidos de sus informes que incluso le concedieron la Cruz de Hierro, lo que le convirtió en una de las pocas personas condecoradas por ambos bandos de la guerra. Pero el mayor engaño de Pujol estaba aún por llegar. En 1942, finalmente se puso en contacto con la inteligencia británica. Al principio se mostraron escépticos, como lo habían sido 2 años antes. Pero al examinar la gran cantidad de información errónea que Pujol había estado proporcionando a los alemanes, se dieron cuenta de que habían tropezado con una oportunidad de oro. El Servicio Secreto de Inteligencia británico, MI6, trajo a Pujol a Inglaterra y le dio el nombre en clave de garbo, en honor a la solitaria actriz de Hollywood. Ahora trabajando en conjunto con el MI5, la Agencia de Inteligencia Interna de Gran Bretaña, la campaña de desinformación de Pujol aceleró. Para Pujol, la transición de espía aficionado a agente doble profesional fue a la vez estimulante y aterradora. Le asignaron un tutor, Thomas Harris, que se convertiría no solo en su colega sino en un amigo cercano. Juntos, crearían una intrincada red de mentiras que, en última instancia, ayudarían a cambiar el curso de la guerra. La vida cotidiana de Juan Pujol durante este periodo contrastaba marcadamente con la glamorosa imagen del espionaje que a menudo se retrata en la ficción. Sus días estaban llenos de interminables horas de escritura, mientras redactaba informes detallados para sus encargados alemanes. Estos informes eran un delicado equilibrio entre verdad y ficción, diseñados para ser lo suficientemente creíbles como para mantener su cobertura, pero lo suficientemente engañosos como para no ser de utilidad real para el enemigo. Pujol a menudo comenzaba su día antes del amanecer, leyendo minuciosamente los periódicos y los informes de inteligencia proporcionados por sus responsables británicos. Necesitaba estar al tanto de los acontecimientos reales para que sus mentiras fueran más convincentes. Luego, pasaba horas elaborando sus informes, cada uno de los cuales era una obra de ficción creativa basada en la realidad suficiente para pasar el escrutinio. La presión fue inmensa. Pujol sabía que un solo error, un detalle fuera de lugar, podía desentrañar toda su red de mentiras y costarle la vida. Vivía con el miedo constante de ser descubierto, siempre mirando por encima del hombro, siempre cuestionando cada palabra que escribía. Para mantener su tapadera, Pujol tuvo que vivir una vida de aislamiento. No podía arriesgarse a ser visto o reconocido en público, no fuera a hacer que sus encargados alemanes descubrieran que en realidad no estaba en Lisboa como creían. Su esposa, Araceli, luchó con el secreto y el aislamiento de su nueva vida. No entendía del todo la naturaleza del trabajo de su marido, solo que era peligroso y agotador. La tensión en su matrimonio era considerable. Araceli, sintiéndose abandonada y asustada,
Amenazó una vez con exponer las actividades de Pujol a la embajada española a menos que le permitieran visitar a su madre. Esto llevó a un arresto elaboradamente organizado por agentes del MI5, quienes le recalcaron la importancia del trabajo de su marido y las terribles consecuencias de la exposición. A pesar de estos desafíos personales, Pujol siguió comprometido con su misión. Encontró un propósito en su engaño, creyendo que cada informe falso que envió, cada recurso alemán que desvió, estaba salvando vidas aliadas. Este sentido de propósito lo sostuvo durante las largas y solitarias horas de su doble vida. A medida que avanzaba la guerra, la red de agentes ficticios de Pujol creció hasta incluir 27 personajes imaginarios, cada uno con su propia historia, personalidad y área de especialización. Mantuvo registros meticulosos de los informes de cada agente, asegurando la coherencia en su elaborada red de mentiras. Esta atención al detalle fue crucial para mantener la confianza de sus encargados alemanes. Uno de los engaños más exitosos de Pujol involucró un convoy ficticio de barcos que, según él, se dirigía al norte de África en 1942. En realidad, esta información errónea fue parte de la Operación Antorcha, la invasión aliada del norte de África. Los informes de Pujol convencieron a los alemanes de desviar importantes recursos navales para interceptar el convoy inexistente, permitiendo que la verdadera flota invasora avanzara sin oposición. El punto de inflexión en la carrera de espionaje de Pujol se produjo cuando los aliados se preparaban para la invasión del día de la Operación Overlord, el nombre en clave de la invasión aliada de la Europa ocupada por los nazis. Fue el asalto anfibio más grande de la historia. Su éxito determinaría el curso de la guerra en Occidente. Pujol y sus asesores elaboraron una elaborada red de mentiras diseñadas para convencer a los alemanes de que la invasión se produciría en Pas de Calais, no en Normandía. Este engaño, parte de la operación Fortaleza más amplia, fue una clase magistral de desinformación. Pujol envió una serie de informes a sus responsables alemanes, detallando los movimientos de tropas, la acumulación de suministros y las estructuras de mando, todo señalando a Calais como el lugar de la invasión. Incluso inventó un grupo de ejércitos ficticio, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAC, supuestamente dirigido por el general George Patton, para reforzar la ilusión. La presión sobre Pujol durante este periodo fue enorme. Sabía que las vidas de miles de soldados aliados estaban en juego. Si su engaño fracasaba, si los alemanes se daban cuenta de sus mentiras, los desembarcos del día D podrían convertirse en una catástrofe. Cada informe que envió fue examinado y cada detalle cuestionado. Pujol pasó noches sin dormir agonizando con sus palabras, sabiendo que un solo paso en falso podría desbaratar años de trabajo. A medida que nos acercamos a este momento crítico de nuestra historia, recuerde presionar el botón de suscripción. El clímax del increíble viaje de Pujol se acerca y no querrás perdértelo. El 5 de junio de 1944, la víspera de la invasión, Pujol envió a sus interlocutores alemanes un mensaje urgente advirtiendo de un inminente desembarco aliado en Normandía. Este mensaje se retrasó deliberadamente y llegó apenas unas horas antes de que comenzara la invasión real. Cuando los alemanes se dieron cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Las fuerzas aliadas ya estaban asaltando las playas de Normandía. Pero el trabajo de Pujol no estaba terminado. Incluso después del día D, continuó con su engaño, convenciendo a los alemanes de que el desembarco de Normandía era solo una distracción y que la verdadera invasión aún estaba por llegar en Pas de Calais. Esta mentira magistral mantuvo a divisiones alemanas cruciales alejadas del verdadero frente de batalla, salvando innumerables vidas aliadas. El éxito del engaño del día D fue un punto culminante para Pujol, pero también marcó el comienzo de la fase más peligrosa de su misión. A medida que los aliados avanzaban hacia el interior, los alemanes se desesperaban cada vez más por obtener información de inteligencia precisa. Comenzaron a escudriñar más de cerca los informes de Pujol, buscando inconsistencias o signos de engaño. La vida diaria de Pujol durante este periodo fue una constante batalla de ingenio. Pasaría horas elaborando cada informe, equilibrando cuidadosamente la verdad y la ficción. Incluiría suficiente información precisa, extraída de fuentes disponibles públicamente o de filtraciones cuidadosamente controladas, para mantener su credibilidad. Pero cada pepita de verdad estaría rodeada por una red de desvíos y mentiras descaradas.
El costo físico y emocional de este trabajo fue inmenso. Pujol a menudo trabajaba toda la noche, subsistiendo a base de café y cigarrillos. Perdió peso, desarrolló insomnio y sufría frecuentes migrañas. El estrés de mantener su doble vida empezó a afectar sus relaciones personales. Su matrimonio, ya tenso, casi se derrumbó bajo el peso de sus secretos. Pero Pujol perseveró, impulsado por su inquebrantable creencia en la importancia de su misión. Se veía a sí mismo como un soldado en un tipo diferente de guerra, luchando con palabras y mentiras en lugar de armas y bombas. Cada unidad alemana mal dirigida, cada recurso desperdiciado persiguiendo fantasmas, era una victoria a sus ojos. Cuando la guerra en Europa llegó a su etapa final y desesperada, Pujol enfrentó su mayor desafío hasta el momento. Los alemanes sospechaban cada vez más y él necesitaba una manera de mantener su cobertura mientras continuaba ayudando a la causa aliada. Fue entonces cuando él y sus responsables del Mi-5 idearon su plan más audaz hasta el momento. En enero de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania desde el este y el oeste, Pujol fingió su propia muerte. Se envió un obituario cuidadosamente redactado a sus responsables alemanes, afirmando que había muerto de malaria mientras se encontraba en una misión secreta en Angola. Este golpe maestro permitió a Pujol continuar su trabajo sin temor a quedar expuesto, mientras los alemanes lloraban la pérdida de su preciado agente. El obituario era una obra de arte en sí mismo, lleno de detalles suficientes para ser creíble, pero lo suficientemente vago como para evitar cualquier posibilidad de verificación. Hablaba de la lealtad inquebrantable de Pujol a la causa nazi, de su invaluable servicio y de su trágica y prematura muerte. Los alemanes, que habían llegado a confiar en gran medida en los informes de Pujol, quedaron devastados por la noticia. Para Pujol, esta muerte falsa fue a la vez un alivio y un nuevo tipo de prisión. Por un lado, lo liberó del miedo constante a ser descubierto. Por otro lado, significó una existencia aún más restringida. Ya no podía correr el riesgo de ser visto en público, no fuera a ser que alguien reconociera al agente supuestamente fallecido. Durante los siguientes 4 años, Juan Pujol García vivió como un fantasma, un hombre oficialmente muerto para el mundo pero muy vivo en su lucha contra la tiranía. Su engaño fue tan completo que incluso después de la guerra, los alemanes creyeron que Arabel había muerto sirviendo a su causa. Durante este periodo, la vida de Pujol se volvió aún más aislada. Pasó la mayor parte de su tiempo en una casa pequeña y anodina en la campiña inglesa, y continuó suministrando información errónea a los alemanes a través de su red de agentes ficticios. A su familia le dijeron que estaba en una misión secreta y que no podía contactarlos. La soledad era a veces abrumadora, pero Pujol encontró consuelo al saber que su sacrificio estaba contribuyendo a la derrota del nazismo. A medida que la guerra llegaba a su fin, el papel de Pujol empezó a cambiar. Con Alemania al borde de la derrota, había menos necesidad de engaños tácticos. En cambio, los asesores de Pujol comenzaron a utilizarlo para alimentar a los alemanes con información estratégica errónea. Esto incluía informes falsos sobre los planes aliados de posguerra, diseñados para influir en la toma de decisiones alemana en los últimos días del conflicto. Cuando finalmente llegó el día de la victoria en Europa, el 8 de mayo de 1945, Pujol sintió una compleja mezcla de emociones. Por supuesto, hubo alegría por la derrota del régimen nazi contra el que había luchado tan duramente, pero también había una sensación de pérdida. La guerra le había dado un propósito y una dirección a su vida. ¿Qué haría ahora que todo había terminado? El periodo inmediato de posguerra fue una época difícil para Pujol. Luchó por adaptarse a un mundo en paz, un mundo donde su conjunto particular de habilidades ya no era necesario. Los servicios de inteligencia británicos, temiendo que saliera a la luz el verdadero papel de Pujol, decidieron que lo mejor era que desapareciera. En 1949, Pujol fue trasladado en secreto a Venezuela, donde viviría bajo un nombre falso durante los siguientes 30 años. Dirigió una pequeña librería, formó una nueva familia y trató de dejar atrás sus experiencias durante la guerra. Pero los recuerdos de su época como Garbo, el maestro del engaño, nunca se desvanecieron del todo. Durante décadas, el alcance total de las actividades de Pujol durante la guerra permaneció como un secreto celosamente guardado.
Los alemanes nunca supieron que habían sido engañados tan completamente. Los británicos, por su parte, se contentaron con dejar que Pujol desapareciera en la oscuridad y que su increíble historia fuera conocida solo por unos pocos elegidos. La verdad no saldría a la luz hasta los años 80. Nigel West, periodista e historiador militar británico, quedó intrigado por la historia de Garbo y comenzó a investigar. Para su sorpresa, descubrió que Pujol aún podría estar vivo. Después de meses de búsqueda, West finalmente localizó a Pujol en Venezuela. Pujol, que ahora tiene más de 70 años, al principio se mostró reacio a revisar su pasado. Los recuerdos de aquellos años intensos, el miedo constante a ser descubierto, la tensión en su vida personal, todo eso había sido cuidadosamente guardado bajo llave. Pero cuando empezó a hablar con West, se abrieron las compuertas. Por primera vez en décadas, Pujol pudo compartir su increíble historia con alguien que realmente entendió su significado. La revelación de que Garbo todavía estaba viva causó sensación en los círculos de inteligencia. El MI5, al darse cuenta de que uno de sus mayores activos en tiempos de guerra había resurgido, rápidamente reconoció las contribuciones de Pujol. En 1984, Pujol fue invitado a Londres, donde se reunió con su antiguo entrenador, Thomas Harris. Los dos hombres, ahora ancianos, se abrazaron como hermanos perdidos hace mucho tiempo. Su vínculo forjado en el crisol de las intrigas de la guerra no disminuyó con el paso de los años. Durante esta visita, Pujol fue llevado a las playas de Normandía, donde conoció de primera mano los resultados de su engaño. De pie en la costa azotada por el viento, mirando hacia el Canal de la Mancha, Pujol se sintió abrumado por la emoción. La enormidad de lo que había logrado, las vidas que había ayudado a salvar, finalmente se dieron cuenta. En voz baja, dijo a sus compañeros: «Estoy orgulloso de haber podido servir de alguna manera a la humanidad». Pero quizás el momento más extraordinario del reconocimiento de Pujol en sus últimos años de vida se produjo cuando fue honrado tanto por Gran Bretaña como por Alemania. En 1984 se le concedió el MBE, miembro de la Orden del Imperio Británico, por sus servicios durante la guerra. La ceremonia se celebró en secreto, un último guiño a la naturaleza clandestina del trabajo de Pujol. Aún más sorprendente es que en 1986 el gobierno alemán invitó a Pujol a visitarlo. Lejos de albergar resentimiento alguno, estaban fascinados por el hombre que había engañado tan completamente a sus servicios de inteligencia. Pujol fue recibido con honor y respeto, un testimonio de la naturaleza extraordinaria de su engaño y del reconocimiento de que sus acciones en última instancia habían ayudado a lograr un fin más rápido a una guerra devastadora. Estos honores fueron un colofón apropiado al increíble viaje de Pujol. De un criador de pollos fallido en España a uno de los agentes dobles más efectivos de la historia, su vida parecía una obra de ficción. Sin embargo, cada giro y vuelta fue real. Cada engaño fue un paso hacia la victoria sobre la tiranía. Al reflexionar sobre la historia de Juan Pujol García, recordamos a los héroes de guerra que a menudo no se ven. Las batallas que se libran en las sombras, con las palabras y el ingenio como armas, pueden ser tan cruciales como las que se libran en el frente. La historia de Pujol es más que una simple historia de espías. Es un testimonio del poder de la imaginación, el coraje y la convicción inquebrantable frente a dificultades abrumadoras. Consideremos por un momento la realidad cotidiana de la vida de Pujol durante los años de la guerra. Cada mañana, se despertaba en un modesto piso de Londres, lejos de su España natal y de la vida que una vez conoció. El peso de su misión secreta se apoderaría de él incluso antes de que abriera los ojos. Mientras se preparaba para otro día de engaños, se prepararía para la gimnasia mental necesaria para mantener su elaborada red de mentiras. La jornada laboral de Pujol normalmente començava temprano, a menudo antes del amanecer. Se sentaba ante un pequeño escritorio en un lugar seguro, rodeado de mapas, periódicos e informes de inteligencia. La habitación a menudo estaba llena de humo de cigarrillo, mientras Pujol fumaba sin parar para calmar sus nervios. Su manejador, Thomas Harris, normalmente se unía a él y juntos planeaban los engaños del día. El proceso de creación de inteligencia falsa fue laborioso y lleno de peligros. Pujol pasaba horas elaborando informes de su red de agentes imaginarios. Cada informe tenía que ser creíble,
coherente con la información anterior y lo suficientemente valioso como para mantener su credibilidad ante los alemanes. Sin embargo, también tenía que ser engañoso, diseñado para desviar al enemigo sin despertar sospechas. La red ficticia de agentes de Pujol se volvió casi real para él. Le dio a cada uno una personalidad distinta, una historia de fondo, incluso peculiaridades y defectos para hacerlos más creíbles. Estaba el agente Moonbeam, supuestamente un nacionalista galés con contactos en el ejército británico. La agente Daisy fue retratada como un miembro descontento de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Se decía que el agente Tesoro era un venezolano que vivía en Glasgow y tenía acceso a información de envío. Pujol pasaba horas agonizando con los detalles de sus informes. ¿Qué habría visto el agente Moonbeam durante su supuesta visita a una base militar? ¿Cómo expresaría la agente Daisy su queja sobre sus superiores? ¿Qué tipo de barcos habría visto el agente Treasure en el puerto de Glasgow? La atención al detalle fue extraordinaria. Pujol consultaba los horarios de los trenes para asegurarse de que los movimientos de sus agentes fueran plausibles. Estudiaba los informes meteorológicos para asegurarse de que sus observaciones ficticias coincidieran con las condiciones reales. Incluso llevó un registro detallado de los gastos reclamados por sus inexistentes agentes, hasta el último centavo. Pero no se trataba solo de crear mentiras convincentes. Pujol también tuvo que ser un juez astuto a la hora de determinar qué información transmitir. Demasiada información precisa podía comprometer las operaciones aliadas genuinas. Demasiado poco, y los alemanes podrían empezar a dudar del valor de su supuesta red de espionaje. Este delicado acto de equilibrio le pasó factura a Pujol. La tensión de vivir esta doble vida fue inmensa. Tenía que estar constantemente en guardia, incluso en sus raros momentos de relajación. Un comentario casual, un desliz, podía desentrañar años de cuidadoso engaño. Vivía con el miedo constante de ser descubierto, sabiendo que si se descubría su verdadera lealtad, enfrentaría una muerte segura a manos de los nazis. La presión fue particularmente intensa en el periodo previo a las operaciones importantes. En los meses previos al día D, Pujol y sus asesores trabajaron día y noche para alimentar a los alemanes con un flujo constante de información errónea. Crearon un grupo militar completamente ficticio, con tráfico de radio falso y equipo ficticio, para convencer a los alemanes de que la invasión se produciría en Calais en lugar de Normandía. Los informes de Pujol durante este periodo fueron obras maestras del engaño. Proporcionaría suficiente información precisa para mantener la credibilidad y luego la enterraría en un mar de falsedades. Un informe podría describir con precisión la presencia de fuerzas aliadas en un área particular, pero luego exagerar enormemente sus números y expresar erróneamente sus intenciones. El éxito de estos engaños fue fundamental para el resultado de la guerra. Al convencer a los alemanes de que mantuvieran fuerzas significativas amarradas en Calais, Pujol y su equipo ayudaron a asegurar el éxito del desembarco de Normandía. Se estima que su trabajo salvó miles de vidas aliadas y acortó significativamente la guerra. Sin embargo, a pesar de estas presiones, Pujol nunca flaqueó en su compromiso con la causa. Vio su engaño no como un juego o un desafío personal, sino como un imperativo moral. En su mente, estaba luchando contra las fuerzas de la tiranía y la opresión, utilizando las únicas armas a su disposición: su ingenio y su imaginación. Esta dedicación inquebrantable tuvo un gran costo personal. El primer matrimonio de Pujol se desmoronó bajo el peso de sus secretos. Su esposa, Araceli, luchó contra el aislamiento y la incertidumbre de su vida en Inglaterra. No entendía del todo la naturaleza del trabajo de su marido, solo que era peligroso y agotador. La tensión en su relación llegó a un punto de ruptura en 1943. Araceli, sintiéndose abandonada y asustada, amenazó con ir a la embajada española y exponer las actividades de Pujol a menos que se le permitiera regresar a España. Esto llevó a una dramática intervención del MI5, quien organizó un arresto falso de Araceli para inculcarle la importancia del trabajo de su marido y las terribles consecuencias de su exposición. Los hijos de Pujol también pagaron un precio por la guerra secreta de su padre. A menudo estaba ausente y, cuando estaba presente, se mostraba distante y preocupado. Su hijo, Juan J.R., recordaría más tarde que apenas conoció a su padre durante esos años. «Era como un extraño para nosotros», dijo Juan J.R. en una entrevista posterior.
Sabíamos que estaba haciendo algo importante, pero no entendíamos qué ni por qué. Pujol se perdió innumerables hitos familiares y sacrificó su vida personal por un bien mayor. Los cumpleaños, los aniversarios, los primeros pasos de sus hijos, todo era secundario ante las exigencias de su misión. En años posteriores, Pujol expresaría su profundo pesar por estas pérdidas personales, aun cuando seguía orgulloso de su servicio en tiempos de guerra. El costo para la salud física y mental de Pujol también fue significativo. Sufría de insomnio crónico y le acosaban pesadillas cuando lograba conciliar el sueño. Desarrolló úlceras por el estrés constante y perdió una cantidad considerable de peso. Sus encargados se preocuparon por su salud, temiendo que pudiera quebrarse bajo la presión. Sin embargo, a pesar de todo, Pujol perseveró. Encontró fuerza en su convicción de que estaba luchando por una causa justa. También obtuvo apoyo de su estrecha relación con su manejador, Thomas Harris. Los dos hombres desarrollaron un vínculo profundo, forjado en el crisol de su engaño compartido. Harris se convirtió no solo en colega de Pujol, sino también en su confidente y amigo. A medida que avanzaba la guerra, el papel de Pujol empezó a evolucionar. Con el éxito de los desembarcos del día D, el foco del conflicto cambió. Los aliados estaban ahora a la ofensiva, avanzando hacia Alemania tanto desde el este como desde el oeste. La tarea de Pujol era seguir sembrando confusión y desorientación, contribuyendo a acelerar el colapso del régimen nazi. En los últimos meses de la guerra, los informes de Pujol adquirieron una nueva dimensión. Además de la desinformación táctica, comenzó a alimentar a los alemanes con información falsa sobre los planes aliados de posguerra. Estos informes fueron diseñados para influir en la toma de decisiones alemana en las etapas finales de la guerra, fomentando las rendiciones y desalentando la resistencia de último momento. Cuando finalmente llegó el día de la victoria en Europa el 8 de mayo de 1945, Pujol sintió una compleja mezcla de emociones. Por supuesto, hubo alegría por la derrota del régimen nazi contra el que había luchado tan duramente. Hubo alivio de que su peligrosa doble vida finalmente pudiera llegar a su fin. Pero también había una sensación de pérdida. La guerra le había dado un propósito y una dirección a su vida. ¿Qué haría ahora que todo había terminado? El periodo inmediato de posguerra fue una época difícil para Pujol. Luchó por adaptarse a un mundo en paz, un mundo donde su conjunto particular de habilidades ya no era necesario. Los servicios de inteligencia británicos, temiendo que saliera a la luz el verdadero papel de Pujol, decidieron que lo mejor era que desapareciera. En 1949, Pujol fue trasladado en secreto a Venezuela, donde viviría bajo un nombre falso durante los siguientes 30 años. Abrió una pequeña librería en Caracas, formó una nueva familia y trató de dejar atrás sus experiencias durante la guerra. Pero los recuerdos de su época como Garbo, el maestro del engaño, nunca se desvanecieron del todo. La vida en Venezuela contrastaba marcadamente con el mundo de alto riesgo del espionaje en tiempos de guerra. Pujol se encontró enfrentando los desafíos mundanos de administrar una pequeña empresa, administrar el inventario, tratar con los clientes, equilibrar los libros. Estaba muy lejos de elaborar elaborados engaños para engañar al alto mando nazi. Sin embargo, en muchos sentidos, esta vida tranquila era exactamente lo que Pujol necesitaba. Después de años de vivir al límite, temiendo constantemente ser descubierto, finalmente pudo relajarse. Podría ser un padre presente para sus nuevos hijos, algo que no había podido hacer durante los años de la guerra. Pero la transición no fue fácil. Pujol a menudo se sentía inquieto, perdiendo el sentido de propósito que lo había impulsado durante la guerra. A veces se despertaba en mitad de la noche, con la mente corriendo con planes para agentes ficticios y operaciones imaginarias, solo para recordar que la guerra había terminado hacía mucho. La nueva esposa de Pujol, Carmen, no sabía nada de su pasado. La inteligencia británica le había jurado guardar el secreto y cumplió ese compromiso durante décadas. Pero vivir con un secreto tan monumental le pasó factura. Hubo momentos en que Pujol anhelaba compartir sus experiencias, explicarle a su familia por qué a veces parecía distante o preocupado. A pesar de estos desafíos, Pujol encontró satisfacción en su nueva vida. Se dedicó a su papel de librero y se enorgullecía de presentar a sus clientes grandes obras literarias. Se volvió activo en su comunidad local,
trabajando como voluntario en la escuela de sus hijos y participando en eventos culturales locales. Sin embargo, incluso cuando abrazó su nueva identidad, Pujol nunca olvidó las lecciones de sus experiencias durante la guerra. Permaneció alerta, siempre consciente de lo que lo rodeaba, siempre atento a lo que decía y a quién. Los viejos hábitos, al parecer, tardaban en desaparecer. Durante décadas, el alcance total de las actividades de Pujol durante la guerra permaneció como un secreto celosamente guardado. Los alemanes nunca supieron que habían sido engañados tan completamente. Los británicos, por su parte, se contentaron con dejar que Pujol desapareciera en la oscuridad y que su increíble historia fuera conocida solo por unos pocos elegidos. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, y la historia de Pujol era demasiado extraordinaria para permanecer oculta para siempre. A finales de la década de 1970, un periodista e historiador militar británico llamado Nigel West quedó intrigado por la historia de Garbo. A medida que profundizaba, comenzó a sospechar que la versión oficial, que afirmaba que Garbo había muerto en Angola en 1949, podría no ser toda la verdad. La investigación de West lo llevó a una búsqueda de años que finalmente sacaría a la luz la historia de Pujol. Examinó documentos desclasificados, entrevistó a exoficiales de inteligencia y reunió los fragmentos del increíble engaño de Pujol. Para sorpresa de West, descubrió evidencia de que Pujol podría estar todavía vivo. Después de meses de búsqueda, finalmente localizó a Pujol en Venezuela. El ex espía, que ahora tiene más de 70 años, al principio se mostró reacio a revisar su pasado. Los recuerdos de aquellos años intensos, el miedo constante a ser descubierto, la tensión en su vida personal, todo eso había sido cuidadosamente guardado bajo llave. Pero cuando empezó a hablar con West, se abrieron las compuertas. Por primera vez en décadas, Pujol pudo compartir su increíble historia con alguien que realmente entendió su significado. Fue una experiencia catártica para Pujol, que le permitió finalmente procesar y aceptar sus experiencias durante la guerra. La revelación de que Garbo todavía estaba viva causó sensación en los círculos de inteligencia. El MI5, al darse cuenta de que uno de sus mayores activos en tiempos de guerra había resurgido, rápidamente reconoció las contribuciones de Pujol. En 1984, Pujol fue invitado a Londres, donde se reunió con su antiguo manejador, Thomas Harris. El reencuentro de Pujol y Harris fue un momento emotivo. Los dos hombres, ahora ancianos, se abrazaron como hermanos perdidos hace mucho tiempo. Su vínculo forjado en el crisol de las intrigas de la guerra no disminuyó con el paso de los años. Pasaron horas recordando sus experiencias compartidas, maravillándose de la audacia de sus engaños en tiempos de guerra. Durante esta visita, Pujol fue llevado a las playas de Normandía, donde conoció de primera mano los resultados de su engaño. De pie en la costa azotada por el viento, mirando hacia el Canal de la Mancha, Pujol se sintió abrumado por la emoción. La enormidad de lo que había logrado, las vidas que había ayudado a salvar, finalmente se dieron cuenta. En voz baja, dijo a sus compañeros: «Estoy orgulloso de haber podido servir de alguna manera a la humanidad». Pero quizás el momento más extraordinario del reconocimiento de Pujol en sus últimos años de vida se produjo cuando fue honrado tanto por Gran Bretaña como por Alemania. En 1984, recibió el MBE, miembro de la Orden del Imperio Británico, por sus servicios durante la guerra. La ceremonia se celebró en secreto, un último guiño a la naturaleza clandestina del trabajo de Pujol. Aún más sorprendente es que en 1986 el gobierno alemán invitó a Pujol a visitarlo. Lejos de albergar resentimiento alguno, estaban fascinados por el hombre que había engañado tan completamente a sus servicios de inteligencia. Pujol fue recibido con honor y respeto, un testimonio de la naturaleza extraordinaria de su engaño y del reconocimiento de que sus acciones en última instancia habían ayudado a lograr un fin más rápido a una guerra devastadora. Durante su visita a Alemania, Pujol tuvo la oportunidad de reunirse con exoficiales de inteligencia alemanes que habían sido víctimas de sus engaños. Estas reuniones fueron experiencias surrealistas para todos los involucrados. Los alemanes, muchos de los cuales habían pasado años analizando y actuando en base a los informes falsos de Pujol, quedaron asombrados por el alcance y la complejidad de su engaño. Un exoficial de la Abwehr, al conocer a Pujol, le estrechó la mano y le dijo con una mezcla de admiración y disgusto:
Sabe, Pujol, usted me costó muchas noches de insomnio durante la guerra, pero debo admitir que jugó el juego magistralmente. Estos honores fueron un colofón apropiado al increíble viaje de Pujol, de un criador de pollos fallido en España a uno de los agentes dobles más efectivos de la historia. Su vida parecía una obra de ficción. Sin embargo, cada giro y vuelta fue real. Cada engaño fue un paso hacia la victoria sobre la tiranía. En los años posteriores a la revelación de sus actividades durante la guerra, Pujol se convirtió en una especie de celebridad reticente. Fue entrevistado por periodistas, consultado por historiadores e incluso retratado en películas y libros. Sin embargo, se mantuvo humilde acerca de sus logros, insistiendo siempre en que él era solo una pequeña parte de un esfuerzo mucho mayor. Pujol utilizó su nueva plataforma para hablar contra el totalitarismo y los horrores de la guerra. A menudo decía que su mayor esperanza era que su historia sirviera como recordatorio del poder de la acción individual frente a la tiranía. Si un hombre sencillo como yo pudiera marcar la diferencia, decía, imagínese lo que podríamos lograr si todos defendiéramos lo que es correcto. Cuando Pujol entró en sus años crepusculares, encontró una sensación de paz que lo había esquivado durante gran parte de su vida. El reconocimiento de su servicio, la capacidad de finalmente compartir sus experiencias con su familia y el conocimiento de que sus acciones habían ayudado a dar forma al curso de la historia contribuyeron a una sensación de plenitud. Pujol pasó sus últimos años en Venezuela, viviendo una vida tranquila, muy alejada del mundo de misterio de su juventud. Le gustaban las cosas sencillas, leer libros de su tienda, jugar con sus nietos, disfrutar del sol venezolano. Sin embargo, nunca perdió su agudo intelecto ni su interés por los asuntos mundiales. El 10 de octubre de 1988, Juan Pujol García falleció a la edad de 76 años. Su muerte fue llorada en ambos lados del conflicto anterior, un testimonio final del lugar único que ocupó en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que una vez fingió su propia muerte para engañar a los nazis finalmente se había embarcado en su viaje final. En los años transcurridos desde su fallecimiento, el legado de Pujol no ha hecho más que crecer. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales e incluso una película de Hollywood. Las academias militares estudian sus técnicas y las agencias de inteligencia todavía se maravillan de la audacia y eficacia de sus engaños. Pero quizás el tributo más apropiado a Juan Pujol García no provenga de gobiernos o historiadores, sino de innumerables personas comunes y corrientes cuyas vidas fueron indirectamente salvadas por sus acciones. Los soldados que desembarcaron en las playas de Normandía se enfrentaron a menos oposición de la esperada. Los civiles que se salvaron de un conflicto prolongado gracias al final más rápido de la guerra, todos ellos, lo supieran o no, tenían una deuda con el hombre tranquilo y modesto que luchó contra los nazis con nada más que su imaginación.